quiero agradecer, yo no sé si después van a tener trabajo después de esto, a los muchachos de la editorial sudamericana. Cuando me vinieron a ofrecer, allá están saludando la editorial sudamericana, allá del fondo. Me lo trajo Lidia, que está por ahí, que lo conoce de la facultad. Y entonces me ofrecen hacer, sabía que estaba haciendo el libro. Y entonces le digo, pero usted está seguro que quiere editar este libro. Digo, se van a meter en un lío grande. No, pero nosotros somos una editorial amplia y entonces queremos darle lugar a todas las voces. Y tenemos pensado presentarlo en la feria del libro del año que viene. O sea, hoy. Esto fue hace... Yo le digo, mire, se les va a armar un lío grande. No, bueno, pero nosotros vamos a pedir una sala de 150, 200 compañeros. Dijo, mire, me parece que piénsenlo. Tomaron la decisión de hacerlo, finalmente consiguieron esta sala, que era más grande. Hoy estaban con una cara de susto y se trataban de convencer que los compañeros que estaban haciendo la cola en el lado de Santa Fe en realidad eran para la bailanta, que no es que venían acá. Cuando se empezaron a dar cuenta que eran para acá, el susto crecía, porque no están acostumbrados. Imagínense cuántos actos periodistas se pueden haber hecho en esta puta rural en los siglos. El amigo Feletti me dijo decir la verdad que somos un par de locos, y la verdad es que tenés razón, Robertito, somos un par de locos. Porque ¡estamos todos locos, Guille! esto vinimos a hacer un acto de presentación del libro, pero vinimos a hacer un acto y los que están acá van a decir, cuando terminemos, nosotros cantamos nuestra marcha peronista en el corazón de la realidad. Y hoy, cuando cantemos la marcha, va a ser la mejor marcha que hemos cantado porque se la estamos cantando en la casa de ellos, porque así somos nosotros. Pero también digo, el sábado y domingo de los clásicos, cantar que somos locales otra vez, nosotros acá, la verdad que fue muy buena música, pero también vinimos a presentar el libro y entonces vinimos a reflexionar un poco sobre lo que hicimos y que sirva de basamento para lo que vamos a hacer. Entonces vamos a dedicarle un rato a repasar un poco lo que hicimos y tratar de balbucear lo que vamos a hacer, porque finalmente no deja de ser un acto académico, y de este acto académico de alguna manera
nos vamos a ir con algunas preguntas para que entre todos encontremos las respuestas. Hoy estamos cerrando un ciclo, siempre que hay una continuidad que es el movimiento peronista, pero dentro del movimiento peronista vamos cerrando, vamos cumpliendo etapas. En lo personal, con Marta, con el compañero, estamos cerrando un ciclo iniciado allá en el 2003, porque es un ciclo personal, permítanme. Lo empezamos, y pongo el momento del 2003 cuando lo conocí aquí. Todos pensaban que yo hacía parte de la familia pingüina, y yo les decía, no, mire, yo soy portero. Y en todo caso, si hago parte de la familia pingüina, soy el cuñado de la familia. O sea, esto que es, la decisión es importante, el cuñado no anda o está fuera. Y orgullosamente porteño, lo conocí aquí en la primera quincena del 2003. Entonces, me acuerdo, tuvimos un debate. Ahí está contado en el libro, en una reunión que había hecho Susana de Silve, que había sido la ministra de Educación del anterior gobierno nuestro, y que tenía su compañero, que era Poli Lolé, de la provincia de Buenos Aires, que como somos del peronismo se iban alineando las fuerzas para ver si Poli iba a ser el próximo canciller o no. Y entonces fuimos, algunos que teníamos alguna formación también en relaciones internacionales, a hablar de política internacional. Y había un compañero, que era el compañero de Bries, que me había dicho, nos habíamos hecho muy amigos, porque allá por el 2001, casi todos los economistas del peronismo, a partir del 4 o 5 de diciembre, habíamos dejado de dormir. Este es el problema de a veces tener alguna información o formación distinta. Para el 4 o 5 de diciembre del 2001 dejamos de dormir. Y sabíamos que se estaba poniendo muy espeso el tema. Entonces todas las noches me tocaba hablar con Osvaldo, transitando esos días, porque ya en el 2001, a diferencia del 89, no había más almacenes. Y esto que parece una tontería de la concentración económica, dice, no, mirá, los supermercados se concentran, centralizan, y del 89 al 2001 prácticamente desaparecieron. Entonces, bueno, ¿qué importancia puede tener? Tiene la importancia del fiado. En el 89, en la hiperinflación de Alfonsín y en la hiperinflación de Menem, los almaceneros, con su libreta de fiado, permitieron que las familias siguieran comiendo, aunque no tuvieran ingreso, porque finalmente el almacenero apostaba a que en algún momento iba la familia a volver a tener ingreso, entonces le iban a pagar. Y si no, igual sabía que por las malas se iban a llevar la comida. Y que él se iba a defender, pero en el medio era pobre contra pobre. Claro, esto solo lo podemos pensar los economistas. ¿Quién va a pensar? ¿Quién va a pensar que en realidad 6 meses antes
va a haber un problema de abastecimiento si el mercado no está abastecido. Porque claro, ustedes están acostumbrados a abrir el agua, a abrir la canilla y que salga agua. Cuando no sale agua es un lío. Cuando nosotros en el 2001 vimos que habían vaciado el Carrefour de Avenida La Plata, donde estaba la cancha de San Lorenzo y que ahora va a volver, no sé cómo salió, porque salió complicado, uno de los candidatos de Huracán, el panadero de Huracán. Cuando vaciaron los muchachos de la 1-11-14, de Avenida La Plata al fondo, Pecha, Varela, vaciaron el Carrefour de Avenida La Plata, parecía un hecho policial. Y efectivamente, si uno lo analiza, podría ser simplemente un hecho policial. Que no tiene ninguna importancia para el Carrefour, la plata que le puedan llevar en mercadería, eso sí. El tema es que el gerente general de esa sucursal decidió que ese supermercado no se volvía a abastecer. Quedó como quedó durante semanas. Y después ¿cómo se resolvía el hambre? Porque el hambre, en este caso, no es un problema de plata. Estamos hablando de economía. La plata es la contracara de que exista la mercadería. Si yo a ustedes les doy $1 millón y los pongo en un desierto sin ninguna posibilidad de acceder a bienes y servicios, dura lo que le dura el agua. Y ahí tenemos noción de que lo importante no es la plata, sino los bienes y servicios que adquirimos en el mercado con esa plata. Cuando Roberto hablaba de la leche, el pan y la carne, no era un problema de plata. Imagínense que para un gobierno como el nuestro, plata, papelito de color. El problema es la cantidad de leche, la cantidad de carne y la cantidad de trigo que tiene que haber para nuestro pueblo, para que no tenga. Pero lo mismo me pasaba en el 2001. Si no tengo el trigo transformado en pan, la leche pasteurizada en un sachet y la carne en las piezas que corresponde, no se resuelve con plata. Precisamente las hiperinflaciones es porque sobra plata y faltan los bienes. Después se produce un lío bárbaro. Esto es lo que le pasó a Alfonsín y esto es lo que le pasó a Menem allá en el 89, cuando los autos quedaron tirados en las calles. Algunos de los veteranos que estamos acá nos tenemos que acordar, porque no había combustible. Y ahí nos damos cuenta lo limitado de un vehículo cuando no tiene combustible. Si no tenemos un auto, bueno, si no tenemos camiones, no llega la mercadería. Si no llega la mercadería, estamos en un problema, porque todos los que estamos acá necesitamos el mercado, que no es la City. Eso es lo que inventaron los banqueros. El mercado es lo que ustedes salen con su moneda y se llevan 1 kilo de pan, 1 litro de leche, 1 kilo de carne, van a casa y resuelven la necesidad básica de la comida de la familia que comer. Si eso no llega, si las vacas no salen del campo, no van al frigorífico, no se la faena, no van a la carnicería, no comen carne. Y eso puede ser porque no haya combustible para los camiones o porque no hay precio para la vaca. Entonces el ganadero no la vende y así sucesivamente. El tablero no vende el litro de leche y nos quedamos en 15 días sin mercadería. Y si nos quedamos sin mercadería, entendemos la importancia del mercado, porque tenemos la plata y no tenemos la mercadería del otro lado. Ese es el país que nosotros teníamos
eso que cuando nosotros empezamos a decir que había que pacificar el país, había que pacificarlo ahí. Había que generar los mecanismos para que vuelva a fluir la mercadería. Porque para vender la leche tenemos que saber cuántos litros de combustible vamos a comprar con lo que vendemos y de carne, cuánto me sale un pullover. Y esos son los famosos precios relativos de la economía, que nadie le da ni 5 de pelota hasta que falta. Que no falte en la administración de la política económica. Que ustedes abran la canilla y sale agua y no le den importancia, es porque hay un montón de muchachos que hacen lo que tienen que hacer. Toman el agua del río, que es marrón, y la transforman en agua bebible para ustedes. Mientras abran la canilla y salga, está todo bien. En el momento que abre la canilla y no sale, se abre el río bajo. Lo mismo con la mercadería. Lo que tenemos que tratar es que la mercadería esté siempre. Para que esté siempre, la cosa tiene que fluir. Y que no fluye, estamos en problemas. Por eso dejamos de dormir a partir del 4 o 5 de diciembre, porque sabíamos que lo que empezaba a pasar era el desabastecimiento. Si faltan corbatas, faltan camisas, cuando empieza a faltar la comida, es la famosa confrontación de pobres contra pobres. Y eso tiene que ver con la incapacidad de gobernar el sistema. Y nosotros nos teníamos que preocupar de que eso no pasara. Nosotros llegamos al gobierno post-Duarte y post-Rodríguez A. Una semana de Rodríguez A muy importante y un año y medio de Duarte también muy importante, que ganamos, que sacamos ese 22% fue con los votos de la provincia de Buenos Aires. Y como el peronismo no estaba pudiéndose poner de acuerdo de quién iba a ser su única fórmula electoral, por primera vez en la historia el peronismo tuvo 3 fórmulas electorales e hicimos una interna en la elección general sobre 3 fórmulas nuestras. Es la primera vez que el Partido Justicialista apadrina 3 fórmulas. Nosotros elegimos la de Kirchner. Me acuerdo entonces que tuve esa reunión, discutimos un poco sobre economía, porque pasamos de relaciones internacionales a la economía. Ahí estaba la discusión del déficit fiscal, hasta dónde, la falta de dólares. Sobre eso se armó un debate. Espero que esté bastante bien explicado en el libro. Inmediatamente me invitan a dar una conferencia en Tucumán. Cuando vuelvo de la conferencia de Tucumán, del otro lado acá de Juan de Justo, estuvo la primera unidad básica Pueblo Peronista en Andrés Arribel. Ahí me acabo de encontrar con un compañero que me dijo, yo empecé con vos y es cierto. Y la madre de Ana, Ofelia, algunos la habrán conocido, me dice, yo le digo, mire, me parece que vamos a acompañar a Kirchner. Y entonces Ofelia me increpa y me dice, ¿y por qué vamos a acompañar a ese que ni lo conocemos? Y le digo, mira, porque fui a Tucumán y a las 6 de la tarde, después de dar la conferencia, la muchachada esa que vienen del sur son gente normal. Y me dice, ¿y qué son gente normal? ¿Qué significa? Tomaron café, no tomaron whisky a las 6 de la tarde, no aparecieron la chuche, gente normal. No hubo esas cosas que uno dice, pero ¿qué está pasando? Gente normal. Y la verdad que precisamos gente normal. La verdad que me equivoqué, no era gente normal, pero en todo caso la normalidad venía por otro lado y no por el lado de lo que uno lamentablemente nos había pasado también y que nos desordenaba.
Y Ofelia dijo, bueno, si vos lo decís, vamos a ver. Y acompañamos. Y acompañamos con mucha pasión esas elecciones. Y acuérdense, los veteranos también, que en aquel momento las encuestas nos empezaron a decir que estábamos terceros. Primero estaba Menem, segundo estaba López Murphy y después veníamos nosotros. Los progresistas, porque como la mayoría de los que estamos acá somos pelucas, los progresistas, muchos de los cuales ahora nos vienen a explicar y nos dicen cómo es la política y qué tenemos que hacer, y nos ponen la cabeza así y escriben de una manera que nadie entiende nada. Los progresistas, en general, en esa elección votaron a Carrió, porque era la Carrió progresista. Los votos que sacó la Carrió no es que votaron a Kirchner. A Kirchner lo votamos una porción del peronismo, y sobre todo del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que de la Patagonia, pero en términos proporcionales, ¿cuántos votos podemos estar hablando? Los votos importantes vinieron de la provincia de Buenos Aires y ahí llegamos al 22%. Y nosotros teníamos una escuela testigo y le dijimos, pocos la hacía con Ofelia, los dos éramos fiscales generales, y una escuela testigo que cuando uno miraba lo que pasaba en esa mesa sabía que más o menos por olfato, y ahí lo llamé al herido y le digo, mira, ya somos, decirle a Kirchner que es presidente, porque está segundo y no va a haber segunda vuelta, porque a las 4 de la tarde los fiscales de Menem se estaban yendo de las mesas, porque los fiscales también tienen esa intuición y saben lo que pasa, y no hay segunda vuelta porque no había fiscales para Menem, y una elección sin fiscales, y esto es lo que hace que finalmente en esa elección de primera vuelta quede Kirchner convalidado como presidente. Y al poco tiempo está el editorial del diario La Nación, de acá, el diario que expresa a esta casa, que dice, los argentinos se dieron un gobierno por 6 meses. De esto no nos tenemos que olvidar, porque desde ahí arrancamos e hicimos lo que hicimos, ese modelo. Yo les pido que esto lo tengan, porque muchos de ustedes les va a tocar estar en el gobierno. A muchos les va a tocar. Por suerte a nosotros no, pero les va a tocar a ustedes. Y entonces ese modelo tuvo dos virtudes desde el punto de vista económico, que es lo que estamos conversando. Había ganado Evo Morales ya la presidencia de Bolivia y vino a preguntarle a Kirchner, bueno, ya gané ¿y qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Por qué se hace? Y Kirchner le dijo, mirá pibe, porque es mucho más joven, mirá pibe, nunca te quedes sin pesos bolivianos, pesos argentinos, nunca te quedes sin pesos. Siempre recauda más de lo que gastás. Siempre recauda más de lo que gastás. Eso se llama superávit fiscal. Si recaudo más de lo que gasto, no me voy a quedar sin pesos. Y nunca te quedes sin dólares. Eso significa que vendés más al mundo de lo que le comprás al mundo. Nunca te quedes sin dólares. Siempre vendés más de lo que compras. Si haces esas dos cosas,
vas a tener todo tipo de líos, pero vas a estar firme. Evo Morales le hizo caso, le sigue haciendo caso hasta el día de hoy. Entonces, hasta el año 2010, siempre tuvimos superávit fiscal. En el 2010, después de la crisis del 9, que es lo que cuenta Feletti, bueno, pero tenía su razonabilidad. Y nunca en nuestra gestión con Beatriz, al menos que nos tocó, dejamos de tener superávit comercial. Y esos son dos temas que tipifican nuestro modelo, los superávit gemelos. No es un problema de la ortodoxia el superávit fiscal. De la misma manera que hay muchos conceptos que son nuestros y no de ellos, por ejemplo la patria, nosotros somos los defensores de la patria. El superávit fiscal no es un tema de ellos, es un tema nuestro. Tan nuestro que Perón lo explicó siempre, porque era el ABC del ordenamiento de la economía. Yo no sé por qué en algún momento empezamos a tener dudas sobre el tema del superávit fiscal y empezamos a pensar que se puede administrar la cosa pública tendiendo al bien común sin tener solidez fiscal. Cuando uno tiene superávit fiscal, se produce un fenómeno inexorable, porque es la ecuación macroeconómica básica. En la economía hay dos sectores, el público y el privado. Cuando los peronistas hablamos del sector privado, no es que hablamos de los empresarios, hablamos de los trabajadores. ¿O quién es la patronal de la UOC, la patronal del MATA, la patronal de la UOCRA, la patronal de la Asociación Obrera Textil? ¿Qué duda tenemos de que nosotros somos defensores del sector privado porque somos defensores del movimiento obrero organizado y de los trabajadores? El que gasta es el privado. Fíjense qué notable con este experimento legal, con este. Estos que están acá, por eso nosotros tenemos que ser muy prolijos. Cuando los muchachos de arranque pensaron que este era un modelo neoliberal, le dijimos cuidado, porque aumentaron la comida sacando retención y devaluando, lo que dijo Peretti. Solo le sirve a los dueños de esta casa, que son 1000 familias, una familia tipo como corresponde, padre, madre y los 2 hijos, que son los 5.000 más un abuelo que siempre está vivo porque como comen bien y no laburan, viven hasta los 100 años. Los 5.000 que llenan las tribunas en el famoso desfile cuando le ponen la cocarda a las vaquitas y a los toritos de acá al lado. Son los 5.000. 1000 familias con 5.000 integrantes. Es un placer, se imaginan para mí estar hablando de esto con ustedes acá. Que van a perder el laburo, les tenemos que conseguir laburo.
a ellos, pero yo les avisé, el que avisa no traiciona, Viti acá de testigo, que se lo dije, así que este experimento oligárquico que se metió con la comida, sabe usar el Estado. Por eso en esta recorrida que hacemos con los compañeros, que hicimos por todo el país, una de las cosas que le preguntábamos a los compañeros es ¿quién piensa que hizo las juntas nacionales de grados? Y los compañeros dicen, las hizo el peronismo, ¿no? Las hizo el abuelo de Pinedo, de este que tenemos ahora. El abuelo de este fue el del famoso Plan Pinedo, del golpe de Uriburu a Ilia, oligárquico como pocos. ¿Quién hizo el Colón? Con todo el respeto que nos merecen los compañeros que en su esfuerzo tratan de hacer un Colón distinto. ¿Quién hizo la cancha de golf de acá a la vuelta? Que la pagábamos entre todos y lo usaban sin código. ¿Quién hizo el chau chau? Guarda con los oligarcas. Los oligarcas saben utilizar el Estado. No venían a checarlo. Por eso duplicaron el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal duplicado por ellos hace que el ajuste lo haga el sector privado. Al revés de nosotros. Nosotros expandimos el sector privado, por eso crecimos a tasas chinas y esto lo están achicando. Por eso la crisis de Mata, la crisis de la UOM, la crisis de la Asociación de Obrera Textil, la crisis de la construcción. El modelo nuestro fue virtuoso porque tuvimos los dos superávit, los famosos superávit gemelos. Ahora, en algún momento empezamos a tener problemas. Y esto tenemos que reflexionar, porque nosotros somos capaces de transformar los defectos en virtud, y eso está muy bien, pero no significa que no dejan de ser defectos. Nosotros creamos la Secretaría de Comercio en el 2006, y del 2003 al 2006 también fuimos un gobierno nacional y popular. Y tuvimos que crear la Secretaría de Comercio, y fíjense qué notable, que es lo que dijo Peretti también el día que hizo el homenaje frente al ataúd de Doble en la Casa de Gobierno. Nosotros recibimos el campo endeudado, hipotecado y con mercadería que todavía se están importando. Y fundamentalmente recibimos las hectáreas en la zona núcleo, que son los socios de esto, $3.000, $4.000 la hectárea. Y cuando entregamos el gobierno estaba en $15.000, $17.000 la hectárea y había llegado a $20.000, $22.000 la hectárea. Fíjense qué notable lo que nos pasa. Hacemos un modelo nacional y popular. Le ponemos plata en el bolsillo a los trabajadores como corresponde. Los trabajadores empiezan a comprar más comida. La comida se hace en las tierras de estos chicos y entonces inmediatamente se produce el fenómeno de que se empieza a valorizar la hectárea de ellos donde se hace la comida, que como los muchachos tienen más plata en el bolsillo, empiezan a consumir más. Claro, cuando sube la hectárea, también le sube el precio de la comida, porque es la relación que hay entre el costo de la comida y el alquiler de la tierra. Tenemos un problema. Estos tenían que ser todos peronistas, pero son medio taramana. Entonces, no detectamos. Y nosotros generamos un modelo que en realidad, de arranque,
los beneficia, y mientras la cosa va evolucionando, ellos van valorizándose patrimonialmente, y como no venden la tierra salvo alguna que otra, no le terminamos cobrando el impuesto a la ganancia de cuando la venden. Se valorizan patrimonialmente, pero el Estado no lo recibe vía impositiva. Y cuando me sigue subiendo el precio de la comida, se me da vuelta y me empieza a atentar contra el poder adquisitivo del salario. Porque los muchachos que tienen plata en el bolsillo, si cada vez tienen la comida más alta, tengo un problema de que se me empieza a achicar el salario. ¿Qué es lo que pasó ahora? Cobrar lo mismo, pero te dura menos, porque te subieron lo primero que compraste, la comida. Eso nosotros lo empezamos a tener en el 2006. La reacción al alza de la comida me vino de afuera. Es cuando tuvimos esos extraordinarios precios de la materia prima que llegó a $650 la tonelada de soja, 400 y pico el maíz y otro tanto el trigo. Claro, eso me lleva el precio de los alimentos para afuera, que me viene de afuera, me lleva los alimentos para afuera, y esa es la leche que discutíamos con Roberto Feletti, que también es muy fácil de entender. Si yo tengo solo dos empresas que compran la leche de la Argentina, Salcor y Nestlé. Simplifiquemos el modelo. Salcor y Nestlé. Salcor me compra la leche, me la procesa, me la envasa y es la que ustedes toman. Y Nestlé me compra la misma leche, me la diseca, me la hace en polvo, le saca el agua, la exporta, porque no va a exportar agua, la manda a Europa, en Europa le ponen agua y me hacen un show. Los dos van sobre el mismo tambero que tiene leche, la líquida. Si Nestlé paga más el litro de leche, porque Europa la paga más, nosotros nos quedamos sin leche, porque puede comprarse toda la leche de la Argentina. Si en Europa aumentó la leche y Nestlé tiene más capacidad de compra de la leche al tambero, todos los tamberos con lógica le van a vender la leche al que le ofrece una moneda más. ¿Qué hace Salcor para no quedarse sin leche? Iguala el precio de Nestlé. Y cuando iguala el precio de Nestlé, tiene que aumentar el precio del sachet. Eso fue lo que nos pasó, así de fácil. La resolución de que el pueblo nuestro tomara leche a un precio lógico y razonable nos llevó a poner las retenciones para diferenciar los precios de la afuera del adentro. No tuvimos la virtud de explicarlo, ni tuvimos la virtud de hacer la suficiente política con los tamberos para que entendieran el proceso. La sociedad rural sí, y terminó conduciendo el conjunto. Ese es el conflicto con el campo. No faltó política, no faltó política. No faltó ir a predicar, no faltó ir a predicar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aprovechar este paréntesis para comprender todas estas cosas e ir a convencer a nuestros muchachos en el campo, que no son estos, que no pueden estar conducidos por estos. Y este es un tema que lo tenemos que hacer, y solo lo puede hacer el periodismo.
Para ellos congraciarse con el campo, le dieron los precios que querían. Y por eso ahora los nuestros no pueden comer. Ahora, ¿cómo resolvemos esa contradicción entre que se coman los nuestros la comida y que a su vez los del campo nos voten? Y hay que militar, y hay que esclarecer, y hay que entender. Sobre todo a los sectores que necesitamos que nos acompañen, sobre todo las economías regionales. Hoy las están pasando mal. Las están pasando mal porque los que se están quedando con la renta del campo son las 1000 familias de acá, por el procedimiento que dijo Federico. Entonces, cuando vamos a las economías regionales, empezamos a decir despacio: acompáñennos para ir sobre la renta de las 1000 familias y únicamente de las 1000 familias, porque si la renta de las 1000 familias la repartimos en las economías regionales, las economías regionales vuelven a estar razonablemente bien como estuvieron en la primera etapa de nuestro modelo. Pero tenemos que tener claridad de que no nos vamos a equivocar en la formulación de nuestra política económica y en nuestro discurso. Por eso es tan importante que reflexionemos entre todos ahora. Y hemos hecho un acto político, pero también estamos haciendo un acto académico, porque es necesario que entre todos construyamos el próximo modelo de desarrollo. Y el próximo modelo de desarrollo inexorablemente vuelve a tener la contradicción entre el precio de los alimentos y la renta de las 1000 familias solidarias. Y lo tenemos que resolver dentro del modo de producción capitalista sin atentar contra el derecho de propiedad, porque no hay ninguna terminal en el mundo que hoy se plantea avanzar sobre el derecho de propiedad. No hay ninguna, tampoco en Roma. Hay posibilidades técnicas de hacerla y hay posibilidades técnicas de hacerla. Y esas posibilidades técnicas es la que tenemos que reflexionar y cómo las vamos a aplicar. Solo lo vamos a poder hacer si tenemos la suficiente capacidad de concentrar poder político. Si concentramos poder político, vamos a poder resolver la contradicción histórica del peronismo con la oligarquía. Por lo tanto, la táctica electoral es muy sencilla. La táctica electoral es que la que nos permita la mayor concentración del poder político. Esa concentración de poder político es el prerequisito para obtener el poder, que no es el gobierno. Algunos jóvenes de nuestra fuerza no le hemos explicitado con precisión que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Nuestra generación sabe la diferencia. Creo que sobre eso también tenemos que pivotear. Está claro que Perón nunca tuvo el poder. Y está claro que nosotros tampoco tuvimos el poder. Si no, no hubiésemos dejado 2.400.000 personas en la pobreza. No hubiésemos dejado 600.000 familias en la pobreza. Eso es porque no tuvimos el poder. Pero ahora se nos abre la posibilidad de obtener el gobierno y de obtener el poder. Tenemos que ser inteligentes. No es que Bartolomé Mitre habló por primera vez de casualidad ayer o antes de ayer. Acuérdense cuando Bartolomé Mitre hizo algún reportaje y dijo las cosas que dijo sobre el peronismo,
sobre el kirchnerismo, porque lo quiere disociar, sobre el resto, y se atrevió a decir que nuestro candidato a presidente tendría que estar preso. Fueron por todo. Pero no por todo porque vienen avanzando, fueron por todo porque saben que está muy complicado. Y son los dos grandes perdedores. Tiraron toda la carne al asador. En vez de salir a hablar Mañeto, salió a hablar Bartolomé Mitre. Igual se equivocó, producto de su edad, entiendo yo. Dijo, me escapé, me fui a Uruguay. Cuando pensamos que por papel prensa, cuando el gobierno hizo la denuncia, en el libro lo contamos, después del informe, papel prensa la verdad, donde Marta Cascales, Beatriz Palieri y muchos otros compañeros, algunos de los que están como Gonzalo Salazar, generaron ese informe extraordinario. Y sobre el sello del informe quedó claramente que se apropiaron de una empresa en la sala de tortura, por lo tanto son criminales de lesa humanidad, y tuvieron miedo y se fueron a Uruguay. Eso significa que la próxima vez que un juez inexorablemente lo llame a declaración indagatoria, lo tiene que meter preso. Porque de la misma manera que está presa Milagro Sala, porque dice que se quiso escapar, estos ya confesaron, niña, que se escaparon. Por lo tanto, van a ir presos. Para meternos presos, tenemos que tener la suficiente concentración del poder político para tomar el poder. Y no nos tenemos que equivocar, ni en la práctica, ni en el modelo de desarrollo que vamos a hacer, que inexorablemente tiene que resolver la contradicción con la oligarquía, y no lo vamos a poder hacer si no tenemos la concentración de poder político que necesitamos. El modelo, en términos de alimentos, que tuvo que ver con la administración del comercio interior y el resto de los elementos que articulan el arbolito de Navidad, alimento a lo central, después nos metimos con todos los precios, tuvo un segundo derrotero cuando nos tuvimos que meter con la administración del comercio exterior. También fue virtuoso porque teníamos que garantizar el superávit comercial, pero algo nos pasó que en el 2012 con Beatriz tuvimos que administrar el comercio exterior. Vuelvo a decir lo mismo, del 2003 al 2012 no administramos el comercio exterior, y sin embargo fue un gobierno nacional y popular. Algo nos pasó que 9 años después tuvimos que administrar el comercio exterior. Y bueno, pasó la revolución energética norteamericana, que es la capacidad que tienen los norteamericanos de un combustible que ellos descubrieron hace 70, 80 años, que es el shale gas, el shale oil, por los avances tecnológicos que tuvieron, lo hicieron negocio. Esto es, que el costo de extracción y exploración es inferior al precio de venta. Cuando el costo es inferior al precio de venta, hay negocio y lo hago. Eso fue lo que pasó. Nos dimos cuenta en el 2012. Los norteamericanos tienen en este momento una ganancia de productividad en su economía similar a la que tuvieron los ingleses con la revolución industrial. La revolución industrial la han estudiado todos ustedes infinidad de veces. En términos económicos, ¿qué consiguieron los ingleses? Transformando el agua caliente en movimiento mecánico. Abaratar el costo de la manufactura.
cuando abarataron el costo de la manufactura, se transformaron en el taller del mundo. ¿Qué consiguieron los norteamericanos con su revolución energética? Hacer mucho más barato los bienes. Y por eso, al hacer más barato los bienes, a través del comercio internacional, se están quedando con trabajo ajeno. Por eso Europa está con tasa de desocupación al alza y los norteamericanos con tasa de desocupación a la baja. De tal manera es la revolución que tiene Estados Unidos energética y que le facilitó su producción, que la Volkswagen, para vender autos en Estados Unidos, tuvo que hacer trampa, no la Fiat. Los alemanes de la Volkswagen hicieron trampa. Y cuando los norteamericanos le descubrieron la trampa, despidieron en la industria automotriz alemana 10.000 trabajadores, que son todos los trabajadores que tiene la Argentina en la industria automotriz. Claro, los alemanes tienen 240.000, entonces 10.000. Claro, los alemanes no querían despedir a ninguno, entonces hicieron trampa. Y los norteamericanos buscaron, y ahora van por la fila. Porque esta guerra que está diciendo el Papa es por los puestos de empleo, no es por el territorio de un pueblo sobre otro pueblo. Es por el empleo de un pueblo sobre otro pueblo. Y cuando volvamos al gobierno, la guerra va a seguir. ¿Cómo vamos a hacer para que no perdamos empleo? Y vamos a administrar el comercio exterior de la misma manera que lo hicimos en el 2012. En el 2012, cuando lo hicimos, sabíamos que no íbamos a pelear con el mundo, lo explicamos en el libro. Sabíamos que eso era para 2 años, duramos 4. Y el mundo se peleó con Argentina. Nos hizo un juicio, Estados Unidos, Europa y Japón. Y lo ganaron, y era obvio que lo iban a ganar. Era obvio. Porque el mundo no quería que se administrara el comercio exterior. Y nosotros en eso éramos un mal ejemplo. Por eso se pelearon con nosotros. Claro, ahora en el norte están administrando el comercio exterior. Y eso es extraordinario. Porque que el norte administre el comercio exterior significa que los que éramos las bestias, que no sabíamos nada, que nos habíamos quedado en el pasado, que le hizo al oligarca de Macri decir, creo yo, que por mí, en mi gobierno no va a haber ningún moreno, le dio la señal al mundo, no va a haber nadie que administre el comercio, le hizo perder la visión de lo que estaba pasando en el mundo cuando acaba de ganar el que ahora administra el comercio. Claro, no le van a hacer ningún juicio atrás, porque tiene 14 portavoces. Y entonces es obvio que el alemán dice ahora que tenemos que tener paciencia a nuestros socios, la que no nos tuvieron a nosotros. Pero para nosotros es extraordinario, porque entonces ya tenemos 3 elementos de nuestro próximo modelo. Superávit fiscal, superávit comercial, que lo vamos a hacer con la administración de comercio. Esos 3 elementos de nuestro próximo modelo de desarrollo está directamente relacionado a que entre todos seamos capaces de aprender ese modelo con H en el medio. Y para eso lo tenemos que reflexionar. Porque no hay modelo de desarrollo si no lo hacen propios los dirigentes sindicales y los dirigentes empresarios. Miren el segundo trabajo que tienen nuestros militantes, convencer a los dirigentes sindicales y a los empresarios. De la misma manera que tenemos que militar con el campo, tenemos que militar con los dirigentes sindicales y los dirigentes empresarios. Claro que hay dirigentes sindicales, la mayoría lúcidos, uno no sabe así. Claro que lo entienden, empresarios menos. Por eso es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer con los empresarios, con los dirigentes sindicales. Perón hizo el esfuerzo y dura hasta ahora. Por eso tenemos extraordinarios dirigentes sindicales, empresarios no.
presidente de la UIA, un gerente de relaciones institucionales, presidente de la sociedad rural, un chacarero menor de Brasil. Esto necesitamos convocar a los empresarios porque no hay modelo de desarrollo permanente si nuestra política no deviene consensuada también con estos actores fundamentales. Y lo tenemos que conseguir. Y es los militantes lo que tienen que hacer esto. Por eso en nuestra delegación vamos con los empresarios y vamos con los sindicalistas. Y en los empresarios es un esfuerzo ordenador superior, porque no tenemos experiencia los militantes populares en la conversación con los empresarios. No estamos acostumbrados más. Nunca el peronismo le dio un espacio político a los empresarios para que se junten como empresarios y desde su propia especificidad de empresarios piensen el modelo del conjunto. Y esto es lo que estamos resolviendo ahora. Por eso ustedes empiezan a escuchar que hemos construido el CEN, el Consejo de Empresarios Nacionales. Nunca somos extraordinarios en la organización del movimiento obrero, somos extraordinarios en la organización de locales partidarios, y con los empresarios no. ¿Cómo vamos a tener un modelo así? ¿Saben cómo podemos tener un modelo de desarrollo sin los empresarios? Si pensamos que se lo podemos imponer. Viene el Estado, lo llenamos de lúcidos cuadros nuestros, y desde el Estado penetramos en el cuerpo social argentino. Claro, pero el problema es que eso no es peronista, es de otra doctrina. Porque la verdad que los peronistas hablamos de la comunidad organizada, donde fundamentalmente se encuentran los empresarios y los trabajadores. Y el Estado lo que hace es sintetizar y objetivar la política que viene de ese encuentro. Y guarda con esto. Porque en esa discusión, si no la tenemos clara, podemos ir a la televisión y decir que estamos en condiciones de fundir una empresa. Y ahí tenemos un problema muy grave, porque cuando vamos a la televisión y somos capaces de decir que podemos fundir una empresa, no le hacemos daño al empresario, le hacemos daño a los trabajadores de esa empresa. Entonces es lógico que después los metalúrgicos de Villa Constitución o de Campana se nos sea difícil ganar la elección, y no la ganamos. Porque atentamos contra la fuente de trabajo del sector privado, cuando el peronismo lo que pone el énfasis es en el sector privado, porque tiene que gobernar con superávit fiscal. Y si gobierna con superávit fiscal, el crecimiento lo garantiza el sector privado. Claro, esto estaba claro en nuestro modelo. 7 años gobernamos así. ¿Qué fue lo que pasó después para que esto aparentemente no fuera de un conocimiento colectivo? Este paréntesis nos tiene que permitir reflexionar esto seriamente y avanzar sobre esto. Es muy difícil en el modo de producción capitalista pensar que vamos a tener un modelo permanente de desarrollo si no contamos con esas dos fuerzas, empresariales y los trabajadores. Y los oligarcas son oligarcas, no son empresarios. Por eso es una categoría distinta, son vagos, son parásitos, no son empresarios. Se lo estamos diciendo a ellos en su casa. ¿Qué no le puedo pedir a la vida? Si somos capaces de hacer eso, nosotros tenemos un trabajo extraordinario para realizar, porque también tenemos un debate en nuestra fuerza política con parte de los compañeros que nos acompañan en los objetivos. Y la discusión también es por el lenguaje, por eso le pedimos a los compañeros que utilicen palabras graves
y agudas, que son las cortitas, y no las esdrújulas, que cuando se juntan muchas palabras en esdrújula no se entiende nada. Que hablemos fácil y sencillo. Si esto lo hacemos, vamos a tener un modelo de desarrollo permanente. Y acá viene la segunda y última situación que nos ha pasado. Porque la primera demostración de que parecía que estábamos en el camino correcto fue la caída del muro de Berlín. Porque hay una de las terminales filosóficas, alguien habló de que el libro tenía un componente filosófico, lo dijo el compañero del movimiento obrero, dijo, uno de las terminales filosóficas cayó con la caída del muro de Berlín. No hay ninguna terminal en el mundo que atente contra el derecho de propiedad. Por eso fuimos a Angola, fuimos a la República Socialista de Vietnam, ya conté la anécdota, está contada en el libro. Todos quieren estar en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Mientras existía. Ahora no existe más. Hoy no existe más. Porque era otra. Y para los que tengan dudas sobre el muro y la Administración del Comercio Exterior, yo les digo, los mexicanos que queden del otro lado del muro la van a pasar mal, pero no es culpa nuestra, es culpa de la dirigencia mexicana que pensó que el NAFTA era una solución. Y si el NAFTA era una solución, el ALCA también lo era, porque era el estadio superior del NAFTA, con lo cual nos equivocamos nosotros en Mar del Plata. Y si no nos equivocamos en el Mar del Plata, es porque el NAFTA estaba mal. Y se equivocó la dirigencia mexicana. El muro lo que permite, visto desde acá, es unir lo que nunca se tendría que haber dividido, que es Hispanoamérica. Y es extraordinario lo que nos vuelve a pasar. Volvemos a recuperar Hispanoamérica en un espacio político, económico y social extraordinario. Y en el medio están los colombianos de una vieja guerrilla marxista-leninista, después de 60 años de combate, firma la paz con un sector de la oligarquía nativa conducida por Santos. Entonces le digo a los oligarcas de esta casa, si alguno entiende y quiere venir a conversar con nosotros, vamos a conversar. No es que tenemos problemas, tenemos preconceptos. Es un modelo a estudiar, porque el pacto de paz entre esa vieja guerrilla y ese sector oligárquico es casi un modelo de gobierno. Que no lo hayamos leído también es un problema, porque está en internet. Les pido por favor que lean ese pacto de paz. Es muy importante para nuestro modelo de desarrollo. Pacto de paz, que lo prohijó Raúl Castro y su santidad. Miren qué dupla. Raúl Castro y su santidad. Muy importante. En un mundo en guerra, Hispanoamérica generó un tratado de paz después de 60 años de combate. Y esto es muy importante. Finalmente, estamos nosotros, que somos los únicos que tenemos una doctrina donde tenemos claro hacer modelos nacionales, populares, sin odiar a los pueblos hermanos. No hay ninguno aquí que piense que para conseguir la felicidad de nuestro pueblo tenemos que levantar muros con los chilenos, los bolivianos, los paraguayos, los uruguayos, los peruanos. Pero el Señor que esto no es así. Caído el muro de Berlín, se había terminado la historia, había llegado el fin de la historia. Pero resulta que llegó Trump y le metió un tiro de gracia al consenso de Washington.
El consenso de Washington, que era el que expresaba el fin de la historia, puso en valor al Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial de Comercio, que eran dos instituciones que nosotros padecimos. ¿Cuál es más importante? Yo cuento en el libro que después que nosotros le pagamos al fondo, y no vino nunca más a la Argentina, Kirchner se sacó la fotito con Bush tocándose la rodilla. Con lo cual, esa visión de las finanzas internacionales, cuando nos metimos con la Organización Mundial de Comercio, con el libre flujo del comercio internacional, ahí lo hicieron la cruz. Guarda el piojo, no sea cuestión que le estamos dando al bizcachazo, que es la caracterización de lo que está pasando. Guarda con eso. El mundo nos bajó la persiana cuando empezamos a administrar el comercio, no cuando nos peleamos con el fondo. Las dos organizaciones tomaron valor con el consenso de Washington y se acabó el consenso de Washington. Y ustedes ya no ven en los periódicos internacionales el fondo y la OMC como lo veían el año pasado. Perdieron protagonismo. Terminó el consenso de Washington. Y con el consenso de Washington también colapsó una ideología que decía que el mundo tenía que funcionar a una sola velocidad. ¿Qué es lo que nos decían a nosotros? Con muchos de los que están acá, algunos acá y otros por ahí sentados, tal Conero y otros más, Rodrigo, tal, viajamos a Washington a negociar con la Secretaría de Comercio, con el Tesoro y de paso también estuvimos con el fondo. En la Secretaría de Comercio, después que me hicieron caminar en pasillo largo como esto y por un ventanal se veía salir el helicóptero, el que ustedes ven en la película y que está el presidente Obama subiendo ese helicóptero, me recibe y me dice, Guillermo Moreno, sí, digo, soy yo, pensé que le había avisado, no sé si lo estaba esperando. Nos sentamos, hablamos dos pavadas y me dice, dígame, ¿usted va a seguir haciendo esa política que están haciendo? La verdad es que mire, sí, no tenemos alternativa, ningún problema. Sigan haciéndola. Si alguna vez cambia, vuelva. Si no, entendí, me paré y me fui. Cuando llegamos, y le dije a la presidenta, me parece que estamos complicados. Es el poder que se expresa cuando administramos el comercio. Ahora lo vamos a poder hacer y se terminó el consenso de Washington y no hay ninguna duda que se están poniendo en valor nuevamente los vectores nacionales en un modelo de desarrollo. Pero cuidado con ello, porque los modelos nacionales pueden hacer brotar lo mejor de los pueblos o lo peor de los pueblos. Lo peor de los pueblos brotó el siglo pasado, allá por los 30, los 40, en las Europas, y se mataron todos contra todos. Y lo mejor de los pueblos en los modelos nacionales lo ha hecho el peronismo. El peronismo es el único que se dibuja la bandera en la piel y ama a los pueblos hermanos. ¿Y quién está pidiendo eso? Y está pidiendo su santidad. Su santidad le está pidiendo a la joven América que piense otro modelo de desarrollo, que incluya a los que hoy están excluidos y que permita que fluya el amor entre los pueblos. Si fluye el amor entre los pueblos, garantizamos la paz. Porque nunca el mundo estuvo más cerca de la utilización de armamento nuclear como ahora. Nunca. Por eso el Papa en las últimas Pascuas pidió que rezáramos para que el hombre siga habitando esta tierra, porque una confrontación nuclear sabemos dónde termina. Miren en el límite que estamos. Y a ese límite estamos llamados los peronistas, porque somos los únicos que tenemos la receta. Hoy cerramos una etapa para empezar otra. Cerramos la etapa de lo que hicimos para que los jóvenes
que van a ser los que van a tener la administración de la cosa pública, teniendo el bien común en el próximo gobierno, sepan los errores que cometimos para no volver a cometerlos. Ese libro o la política o la película no tiene ninguna importancia más que mostrar los errores. Lógicamente, si volviendo a este gobierno oligarca, nosotros parecemos Gardel y Lepera, pero no nos equivoquemos. En el libro, si se lee despacito, fundamentalmente están expresados los errores para que mis jóvenes, mis hijos, los que me siguen, el hijo de Beatriz, el resto de nuestros hijos, todos los que están acá, no cometan esos errores. Esa es la virtud del libro. Miren, nos equivocamos. A los mejores de los nuestros los mataron. No es que quedamos los mejores. Cuando habla de los 30.000, los mataron, los mejores. Quedamos los que quedamos. Fuimos capaces de hacer lo que hicimos. Y gracias a Dios podemos escribir para que no cometan de vuelta los mismos errores. Y evolucione el conocimiento. Simplemente para eso hacemos el libro. Simplemente para que queden en la memoria histórica de lo que hicimos y los errores cometidos. Lo mismo que la película. Lógico que leer un libro es bastante más pesado que hacer ver una película, entonces agradezco a lo que hicieron la película, pero tiene el mismo esquema. Es simplemente mostrar los errores de lo que hicimos para no repetirlos. Si no los repetimos, si construimos bien la política, si en vez de penetrar con nuestra política somos capaces de escuchar, si somos capaces de generar esa comunidad entre las fuerzas del trabajo y las fuerzas de la organización del trabajo, estamos cumpliendo con la comunidad organizada. Finalmente, después de 70 años, parece que el general tenía razón. Hace 70 años se peleó con los dos ganadores de la Segunda Guerra. Hay que tener coraje. Hay algunos de los nuestros que tienen miedo y preso, se angustian, dejan de hacer política porque le meten un carpetazo, porque estos idiotas no sé qué cosa. Y Perón se peleó con los dos imperios al mismo tiempo. Eso es tener coraje. Terminado el consenso de Washington y caído el muro de Berlín, quedamos los peronistas. Y si quedamos los peronistas, tenemos la obligación de no volvernos a equivocar. Por eso tenemos la obligación, en este paréntesis, de construir la táctica electoral que nos permita concentrar la mayor cantidad de poder político para tomar el poder, que no solo el gobierno. Y tenemos la obligación de meditar y pensar para generar un modelo de consenso en el marco de la comunidad organizada, de nuestro nuevo modelo de desarrollo, donde se construye entre el movimiento obrero organizado y los empresarios, en una mesa que va a tener el peronismo, el Movimiento Nacional Justicialista, que es el segundo Congreso de la Productividad y el Bienestar General, que el primero lo hizo Perón en el 55. En eso estamos trabajando. Y estamos trabajando de una manera tal que le estamos diciendo a los empresarios, miren, no hay modelo exitoso si no hacemos productos buenos, baratos y bonitos, porque la revolución energética norteamericana que abarató los precios, yo la puedo paliar durante X tiempo con la Administración de Comercio, pero tengo 40 pasos habilitados entre Misiones y Paraguay, habilitados, y no sé cuántos no habilitados. Vengo de Misiones, ¿cómo hago para que los misioneros no vayan a comprar el pan del otro lado si está más barato? ¿Cuánto tiempo? Entonces, ese tiempo que vamos a tener de Administración de Comercio Exterior es para generar productos buenos, baratos y bonitos. ¿Quién lo puede hacer? El peronismo. ¿Cómo lo va a hacer en el marco de la comunidad organizada? ¿Quién se va a llevar el fruto de ese esfuerzo? Los trabajadores. Por
Por eso el peronismo empieza a plantearle a la sociedad argentina que la próxima distribución del ingreso, si queremos hacer productos buenos, baratos y bonitos, va a ser 65-35 a favor de los trabajadores. Nosotros estamos planteando esta distribución porque el 50-50 no es doctrinario. El 50-50 tiene la relación con la tecnología que había en los 50. Hoy la tecnología nos permite. Ahora es muy fácil, mire la cara de alegría del dirigente obrero. Pero para los empresarios, salvo los que nos están acompañando, cuando uno le dice 65-35, imagínense acá, decirle 65-35. Y no hay alternativa. No hay alternativa. No hay otra posibilidad de hacer productos buenos, baratos y bonitos, aumentando la productividad, bajando los costos unitarios, sin perjudicar el ingreso de los trabajadores, más incrementándolo, que avanzar en la distribución del ingreso a favor de los trabajadores. Flor de desafío tenemos. Le dije que también es un evento académico. Y es un evento académico. No solo cerramos la etapa, sino que abrimos la nueva etapa que es el nuevo modelo de desarrollo. Con lo que supimos hacer, rescatando las virtudes, pero sobre todo los defectos para no volver a cometerlos, y encarando la nueva etapa que es el nuevo modelo de desarrollo. Este nuevo modelo de desarrollo, que es el que va a garantizar que los días más felices vuelven a estar en la Argentina, pero a diferencia de lo que fue hasta ahora, como recuperamos Hispanoamérica y lo único que quedamos somos los peronistas, ahora también si los pueblos del mundo, empezando por Hispanoamérica, ven que nuestro modelo es permanente, nos van a copiar. Y entonces pasamos a la segunda etapa de la revolución justicialista, culminada la nacional, porque tomamos el poder, que era cuando Perón decía que era continental. Pero no nos quedamos en eso, porque el mundo está en guerra. Y lo único que quedó es el peronismo, y tenemos que evitar que las bombas atómicas exploten. Y esa es la responsabilidad que tenemos los peronistas de la capital, del Gran Buenos Aires, los que estamos hoy acá de todo esto. Tenemos una responsabilidad enorme sobre nosotros. También descansa la paz mundial, porque somos los únicos que podemos poner en valor que los pueblos del